influencia de Rusia y China para un mayor contrapeso a Occidente o aumentar la voz del sur global. Ahora el PIB de los BRICS está aumentando hasta el 36% del PIB mundial en términos de poder adquisitivo y el 46% en términos de población mundial. A partir del 1 de enero de 2024, los BRICS ya no serán 5. A Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se les van a sumar Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Nos movemos hacia un mundo multipolar, de eso no cabe ninguna duda. Lo último, la ampliación de los BRICS cuenta con un potencial económico que supera el del G7, cuenta también con ingentes recursos naturales y demográficos, el potencial investigador y educativo de algunos de ellos, y no solo de China, y les dota de la capacidad suficiente para poner punto final al periodo de control occidental sobre el planeta. La solución óptima pasaría sin duda por asumir desde Occidente esta nueva realidad multipolar, de manera que la cooperación y no el conflicto fuera la estrategia finalmente adoptada, sobre todo por parte del eje Washington-Londres. Por encima de todo, hay un nexo común que vertebra los distintos y heterogéneos países del BRICS, su hartazgo del dominio blanco y anglosajón. Nuestras frágiles democracias ya ni siquiera son ejemplo de nada al convertirse en totalitarismos invertidos a la Sheldon Walling, incapaces de competir en condiciones de igualdad con la gobernanza china. ¿Y Europa qué debería haber hecho? Europa sin duda desaprovechó la oportunidad que se le abrió con la gran recesión, en vez de haber buscado un nuevo equilibrio global post-crisis que pasaba por reforzar e intensificar las agendas y reuniones entre Eurolandia y los países BRICS. Nos convertimos en una colonia definitiva de los Estados Unidos, ligando nuestra suerte al devenir estadounidense. Para ello, y sobre todo para desgracia de la población ucraniana, se activó el avispero ucraniano. El problema es que ahora el poder de los BRICS ya no lo podemos obviar y para ellos solo somos una colonia estadounidense, sin más. Me temo, por lo tanto, que nuestra suerte final será aquella que se decida desde el eje Washington-Londres, quizás tal vez con la presencia esporádica de París. Todo esto lo escribía con mayor profundidad Juan Laborda en un reciente artículo en el diario El Salto. El contexto actual plantea una pregunta que no es nueva, pero con una potencia distinta. ¿Hablamos ya de multipolaridad o, por el contrario, el camino todavía sigue en un incipiente inicio? Y, por cierto, ¿cuál es el papel de Europa en este contexto? ¿Una colonia de los Estados Unidos, como apunta Laborda? Hoy en La Base hablamos de los BRICS, la ampliación a 6 países y las implicancias de esta decisión también para Europa. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues hoy estamos en La Base con un cambio de alineación. No nos acompaña Sara Serrano, sino Sergio Gregory esta vez. A Sara le mandamos un abrazo para que tenga una pronta recuperación. Sergio, ¿de qué nos vas a contar hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los BRICS y también del G20. También iremos con Manu, que seguramente ha estado mirando toda la prensa internacional y nos contarás un poco de los ánimos, si son optimistas o pesimistas. Bueno, nos hemos fijado mucho en la prensa española hoy, que ahí están los ingredientes, también algo de prensa internacional y vamos a ver, bueno, el tradicional duelo de relatos sobre cómo es la situación internacional. Y Ina, cuenta, ¿qué nos vas a decir hoy? Vamos a hablar sobre una iniciativa que surgió ahora en el seno del G20 y que va a desafiar la iniciativa china, una franja, una ruta, que ya es un decir. Pues también vamos a contar con Juan Antonio Sanz, un periodista de Público que nos va a ayudar a profundizar en todos estos temas. Y sin más, empezamos. La base de datos. Como decíamos, hoy Sergio Gregory sustituye a Sara Serrano. Cuéntanos. Buenas tardes, Laura. El pasado domingo 10 de septiembre tuvo lugar la cumbre de los líderes del G20 tras haber presentado una declaración conjunta en la que condenan la guerra de Ucrania sin mencionar explícitamente a Rusia. Se llegó al final a un difícil consenso sobre Ucrania que, según Estados Unidos y Rusia, demuestra la unidad y vigencia del grupo, cuya presidencia pasa ahora a Brasil, quien releva a India en la presidencia del grupo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó en la capital india que el documento final de la cumbre pone en claro la defensa del principio de que los estados no pueden usar la fuerza para buscar adquisiciones territoriales o violar la integridad territorial y la soberanía o la independencia política de otros estados. Es reseñable que Alemania y Gran Bretaña también elogiaron la resolución, y es que el canciller Olaf Scholz destacó que Rusia hubiera firmado una declaración que mencionaba la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la cumbre fue un éxito tanto para la India como para los países en desarrollo. O sea que mira cómo cambian las tornas. De repente somos ahí todos muy compañeros de viaje, ¿no? Es curioso, desde luego. ¿Qué planes ha propuesto India en esta cumbre? Bueno, pues esto es una buena pregunta, Manu, porque India inauguró su presidencia a lo grande y ha firmado, junto con la Unión Europea, Estados Unidos y Arabia Saudí, un memorándum de entendimiento para establecer el corredor económico India-Oriente Medio-Europa, que aspira a mejorar las conexiones con redes ferroviarias, puertos y carreteras. Pero espera un momento, Sergio, me suena que China tiene algo muy similar. ¿Y qué pasa con la ruta de la seda? O sea que parece que hay un proyecto que ya existe y buscan competir con él con otro proyecto paralelo más afín, ¿no?, a Occidente. Más adelante, de hecho, les voy a dar detalles sobre esta iniciativa. Sí, este acuerdo pretende ser una alternativa a la ruta de la seda de China, que abarca más de 70 países. Es decir, nos quedamos con la idea de China, pero sin el papel de China. Bueno, quizá por eso lo firmó Estados Unidos, ¿no?, y la Unión Europea. Pues sí, la realidad es que las relaciones entre India y China dejan mucho que desear. Otro día podemos hablar de los combates constantes que hay en la frontera, pero hoy hablemos de estas tensiones que hay en el interior del bloque de los BRICS, es decir, entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuya ampliación se anunció recientemente a 6 nuevos países: Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes, Etiopía, Egipto y Argentina. Esta alianza de economías emergentes está formada por países muy distintos entre sí, unidos básicamente por el interés de aumentar sus transacciones económicas y desdolarizarse en la medida de lo posible, y poco más. También hay que decir que, claro, India tiene la presidencia del G20 por una parte, pero por otra parte, a su vez, es miembro fundamental de los BRICS, que buscan precisamente competir con la influencia de importantes actores del G20. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se entiende? Bueno, está muy bien desdolarizar la economía e incrementar la multipolaridad, pero sin embargo, a día de hoy, como se analiza en Occidente, el bloque de los BRICS carece de criterios de admisión predefinidos de las nuevas incorporaciones. Es decir, hay proyectos en marcha muy importantes, como el nuevo Banco de Desarrollo que preside Dilma Rousseff, pero el Banco Mundial y el dólar siguen siendo dominantes y cada país tiene además sus intereses que a menudo chocan con otros, como es el caso, por ejemplo, que comentábamos antes de India y de China. Eso sí, unidas todos por la multipolaridad. Bueno, ya sabéis el dicho, proponen un mundo multipolar los que no pueden imponer su unipolaridad. ¿Qué perspectivas tiene el BRICS con esta situación? Bueno, la realidad es que el ascenso industrial de China queda cojo por las limitaciones políticas. Es decir, es un gigante industrial, pero no ha crecido en el plano político. Irónicamente le falta mano izquierda. Pero aún así, tanto China como la India han sabido unir a Irán y a Arabia Saudí en el BRICS, que no es poco. Como dijo el economista Adrián Díaz respecto a China, en la ruta de la seda mando yo y en los BRICS tenemos que fingir que mandamos todos. Todo sea por el bien del multilateralismo. Vaya panorama, Sergio. Se entiende por qué quieren ampliar la OTAN al Pacífico. Muchas gracias. Han incorporado países que se caracterizan por ser países productores de energía y en algunos de ellos productores de alimentos, que son las dos cosas que el mundo del futuro va a demandar. Manu Levín, buenas tardes. Laura Arroyo, ¿qué tal? Laura también sustituyendo hoy a Pablo, que sigue por Chile y bueno, ya se ha vuelto que un ya poco ya vuelve en nada, no se complicado, preocupen. pero mañana le tenemos aquí. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, veamos qué está diciendo la prensa sobre la cumbre del G20 por un lado y sobre la ampliación de los BRICS por otro lado. Vamos a fijarnos hoy sobre todo en la prensa española, lo adelantaba al principio, porque ahí se ven ya muchos de los elementos que hay en juego aquí. Lo primero que cabe comentar como valoración general, a mi modo de ver, es que el lenguaje eminentemente económico, comercial y financiero que siempre había venido dominando las coberturas sobre este tipo de cumbres en las últimas décadas ha ido dando paso a un lenguaje mucho más geopolítico, lo cual ya señala el espíritu de los tiempos, ¿no? Dentro de esto, los ingredientes del relato mediático occidental sobre todo este asunto son varios. En primer lugar, muchas piezas sobre el protagonismo de India, anfitriona de la cumbre. El país, por ejemplo. La India pone a prueba su nuevo protagonismo mundial en el G20. La pujanza del crecimiento económico, el éxito de la misión lunar, la primacía demográfica y la provechosa posición de socio fundamental para Estados Unidos y Europa en tiempos de erosión de las relaciones con China han cuajado la nueva fuerza de la India en la escena internacional. Menos noticias hay, eso sí, sobre la limpieza que ha emprendido el gobierno de India en las calles de Nueva Delhi para embellecer la ciudad de cara a la cumbre.
Bueno, recuerda lo que se ha hecho otras veces con los mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos, ¿no? Es básicamente lo mismo. Así que los pobres se muevan a otro sitio y si no los podemos mover, pues igual hasta les ponemos una pared así para que no se les vea, ¿no? ¿Por qué no? Pero sobre eso hay efectivamente menos información en la prensa del mundo libre. ¿Por qué será? Sobre lo que sí hay mucho contenido es sobre lo que ha tenido que ver en esta cumbre con la guerra en Ucrania, que es algo lógico porque parte de la agenda occidental de cara a esta reunión del G20 pasaba precisamente por poner en el centro ese asunto pues en la mayor medida posible, ¿no? Y esto se nota en las piezas que hay en la prensa, porque hay una primera oleada de titulares que se nota que son los que venían ya preparados previamente para ser relatos sobre la cumbre, que destacaban como un éxito que se fuera a lograr una declaración conjunta sobre el asunto de la invasión de Ucrania por Rusia, con una lectura que de alguna manera plantea que eso suponía arrastrar a determinados países a las posiciones de Estados Unidos y la Unión Europea al respecto. Por ejemplo, El País. Los líderes del G20 alcanzan un consenso para emitir una declaración final conjunta pese a las divisiones sobre la guerra de Ucrania. O La Vanguardia. La cumbre del G20 pacta un comunicado de consenso pese a las divergencias sobre Ucrania. Sin embargo, luego han ido llegando otros titulares que hablan de un balance diferente de la cumbre en relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Así es. Por ejemplo, otra vez, El País. El G20 exige el respeto de la integridad territorial de los países sin una condena explícita a Rusia. O La Vanguardia. Lavrov ve el G20 como un éxito para Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha afirmado que la declaración final de la cumbre del G20 en Nueva Delhi es un éxito para Moscú, ya que ha evitado la ucranización de la cita. Y uno más os leo. News. Ucrania critica al G20 por la falta de contundencia con Rusia en su declaración final. Según el ministro de Exteriores ucraniano, el G20 no tiene nada de lo que estar orgulloso en la parte sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Eso sí, Occidente defiende la declaración del G20 pese a las críticas de Ucrania, dice también ABC. Aunque es más suave que la de Bali del año pasado y no condena a Rusia, añade ABC, los mandatarios la consideran un éxito por defender la integridad territorial. Al menos sacamos que ponga que se tiene que respetar la integridad territorial. Obvio que está bien que se exprese un consenso en esos términos, pero en fin, altas dosis de hipocresía de unas potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza, con una larga trayectoria de irrespeto a la integridad territorial y a la soberanía de todo aquel país que hiciera falta para defender sus propios intereses. Bueno, que se lo pregunten a los iraquíes, ¿no? Por ejemplo. El tema es que este resultado en la declaración final de la cumbre en relación a Ucrania, acompañado de otros elementos también, ha dado lugar a otro relato distinto al que leíamos previamente, ese que parecía ya preparado desde antes de que se celebrara la cumbre, ¿no? Un relato que se condensa en este titular del Mundo. Conclusiones de un G20 que revela la pérdida de influencia de Occidente. ¿Y por qué dice esto el Mundo? Pues por un lado, como decía, lo dice por esa declaración final sobre Ucrania. Pudimos neutralizar los esfuerzos occidentales de ucranizar la agenda de la cumbre, presumió el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Esto dice El Mundo, este es su subtitular, de hecho, pero también lo dice sobre todo por esta otra idea que incluye también El Mundo en su pieza y que conecta con lo que decía al principio de que en la prensa se ha impuesto una lectura muy geopolítica. Dice El Mundo: las grandes democracias pierden influencia en África, Oriente Medio y Latinoamérica frente a regímenes autoritarios como el de Pekín. Es decir, hay, en primer lugar, un enfoque negativo sobre el hecho de que China, por ejemplo, aumente su influencia en regiones del mundo que venían estando bajo la órbita del dominio estadounidense. Esto es pura defensa de intereses geopolíticos por parte de esa prensa, ¿no? Y hay también, y esto sí que es ya puro y duro relato, un enfoque ideológico de esta confrontación geopolítica, como si se tratara de una confrontación a los siglo XX entre dos modelos civilizatorios. Las grandes democracias, dice El Mundo, grandes democracias occidentales frente a los regímenes autoritarios. Esto es puro relato no solo porque no estemos ante un choque de modelos distintos, sino ante una pura competición de intereses. También es puro relato porque, en fin, hay que tener la cara de cemento para venir a decir que mal los africanos, por ejemplo, o los latinoamericanos, que ahora van a poder disfrutar menos de la influencia de las grandes democracias occidentales y van a sufrir la de los regímenes autoritarios. Y no porque China, por ejemplo, no sea autoritaria, ni tampoco porque el ánimo con el que otras potencias alternativas a Estados Unidos buscan aumentar su poder en determinadas regiones vaya a ser necesariamente más benévolo para esas regiones, pero en fin, que les pregunten, por ejemplo, no sé, en el Congo, qué les pareció la influencia de la gran democracia occidental belga, o que pregunten en Chile, sin ir más lejos, que ayer celebró los 50 años del golpe de Pinochet, qué les pareció la influencia de la gran democracia estadounidense, en fin, las grandes democracias.
Y en las coberturas de la prensa también se nota que se ha ido instalando un término que va sustituyendo a antiguos términos, como el tercer mundo, los países en vía de desarrollo. Ahora se impone el sur global. Efectivamente, esa expresión ha pasado a ser la más utilizada en titulares y piezas de la prensa, tanto occidental como de otros actores geopolíticos. La prensa occidental afirma, por ejemplo, que la cumbre celebrada en la capital india evidencia el creciente peso del sur global en las relaciones internacionales. Esto dice El País. O el diario.es plantea que esta apertura al sur que caracterizaría a la cumbre del G20 es también una contrapartida a un nuevo papel de los BRICS. Traducción. Lo que se está definiendo aquí es una lucha entre potencias por el dominio del sur global, India, América del Sur, África, ¿no? Ahí, en Occidente, la prensa también dedica piezas a despreciar lo que pueden representar los BRICS. Por ejemplo, El Periódico de España. Los BRICS Plus, ampliación fallida. Desaparece el relativo equilibrio ideológico que había en el grupo. Los nuevos socios son cerradas dictaduras, con la excepción de Argentina, un estado fallido que no encuentra su rumbo. Claro, ya veis que si Arabia Saudí se alía con Estados Unidos, no hay ningún problema y el bloque de Washington representa a las grandes democracias frente al autoritarismo. Pero si ese mismo país se acerca a los rivales geopolíticos de Washington, entonces es una cerrada dictadura. La realidad es que es tan dictadura en un caso como en el otro. Efectivamente. Bueno, por el contrario, muchos medios de comunicación, digamos, que no son parte de ese bloque bajo dominio estadounidense, usan un lenguaje súper grandilocuente para decir que la ampliación de los BRICS y que la propia cumbre del G20 representan, atención, que hay un ya basta de países que alzan la voz contra la tendencia pro-Estados Unidos, como dice el medio ruso Sputnik, y un lenguaje súper grandilocuente también para hablar, por ejemplo, de la yuanización de la economía mundial, a pesar de que el yuan a día de hoy todavía no representa más del 2,5% de las transacciones globales, o para afirmar también que el mundo multipolar es una realidad y su principal objetivo es luchar contra la pobreza, como dice el medio nicaragüense 19 Digital. En fin, en definitiva, digamos que, bueno, unos plantean que es muy bueno que al sur global lo domine Estados Unidos y Europa porque son las grandes democracias, y otros, pues, que es maravilloso que China o Rusia aumenten su poder allí porque así se joden los yanquis, porque es el nuevo mundo multipolar libre del imperialismo y porque los chinos y los rusos van a acabar con el hambre en el mundo y van a traer una segunda independencia a África, como más o menos se decía hace unas semanas con respecto a Níger. Relatos, en definitiva, de legitimación de la agenda de unas u otras potencias frente a una realidad que seguramente no es ni una cosa ni la otra, porque el dominio de ninguna potencia será nunca una contribución a la soberanía y la independencia de ese sur global. Nosotros no vamos a participar por razones económicas, de vecindad, de geopolítica. Nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América. Buenas tardes, compañera, cuéntanos. Venga, vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Luego del anuncio de la expansión de los BRICS, más allá de todas esas publicaciones que acaba de repasar Manu, hubo un par de señales institucionales que nos ayudan a hacernos una idea sobre la importancia de este anuncio. Primero, inmediatamente después de la cumbre del BRICS, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en una reunión que la Unión Europea debería prepararse para la adhesión de nuevos miembros para el año 2030 si quería seguir siendo creíble. Josep Borrell, por su parte, le siguió el juego afirmando que el bloque debería estar preparado para una adhesión de unos 10 nuevos miembros. De momento hay 8 candidatos a la membresía, y si Turquía, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte o Bosnia, Ucrania y Moldavia llegasen a ingresar en la organización, la Unión Europea pasaría de tener 450 millones de personas a 600 millones. Segundo, y esto es muy reciente, en la cumbre del G20 que se celebró el sábado pasado en Nueva Delhi, la Unión Europea, Estados Unidos, India y Arabia Saudí anunciaron, como ya adelantó Sergio, un nuevo megaproyecto infraestructural para unir entre sí a Europa, los países del Oriente Próximo y la India. Un corredor de transporte, comercial, energético, digital que alcanzaría el continente europeo desde la India a través de Oriente Medio. Un asunto mayor, como lo definió el presidente estadounidense Joe Biden. Y razón no le falta, ¿cómo no va a ser un asunto mayor si la iniciativa parece un claro desafío al megaproyecto chino Una Franja, Una Ruta, conocido también como la nueva Ruta de la Seda, que llevan años desarrollando? Amigo,
Así se entiende un poco mejor la ausencia de la cumbre del líder chino, ¿no? Xi Jinping. Efectivamente, amigo, ya que las relaciones entre Estados Unidos y China no es que estén en su momento más álgido y con la Unión Europea la cosa tampoco parece ir muy allá, todo mientras observamos un acercamiento cada vez mayor entre China y Rusia, pues qué mejor momento para intentar alejar de la nociva influencia china también a las monarquías del Golfo Pérsico. Se prevé que el corredor incluya, además de la India, a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel. En palabras del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el proyecto refleja la visión que tiene Biden sobre la necesidad de unas inversiones de gran alcance que salgan del liderazgo estadounidense. Esa nueva infraestructura, muy al estilo chino, todo hay que decirlo, impulsará el crecimiento económico y ayudará a instalar esa región como un centro de actividades financieras y no como un punto de constantes crisis o conflictos, dice Sullivan, como lo ha sido a lo largo de la historia reciente. Claro, ¿no? Hasta ahora las grandes inversiones procedentes del liderazgo estadounidense han hecho de esa zona un polvorín importante, entonces ahora pues toca convertirlo en un centro de actividades financieras. ¿Por qué será? Pues porque China está expandiendo demasiado su influencia a través del proyecto de la nueva ruta de la seda. Xi Jinping lo impulsó en 2013, hace justo unos días cumplió 10 años y desde entonces la iniciativa avanza con el objetivo de unir los 5 continentes a través de una red de grandes proyectos de infraestructuras, emulando esa antigua ruta de la seda de China, que era una especie de puente entre el país y el resto del mundo. Según China, en la actualidad, más de 150 países del mundo firmaron acuerdos de cooperación con la nueva ruta de la seda. En el marco de esa cooperación se construyen puertos, puentes, nuevas líneas férreas, redes digitales, se conceden créditos, etcétera. Obviamente todo con miras a recuperar las inversiones en un futuro. Las mentes más brillantes occidentales, como Francis Fukuyama, por poner un ejemplo, se han pasado un tiempo advirtiendo del peligro, las controversias, los riesgos de que el dinero chino permee las economías de otros países. Pero se ve que todo esto no ha sido suficiente para pararlo. Quizá por eso se acaban de sacar de la manga la competencia, el IMEC, que es como se denomina por sus siglas en inglés, ese corredor económico India, Oriente Medio, Europa. En la India, que se ve excluida de hecho de la nueva ruta de la seda china, han recibido la noticia con mucho entusiasmo. Se planea que el corredor tenga 2 tramos. El primero unirá la India con el Golfo Pérsico, el puente entre la India y Emiratos Árabes, ojo al mapa, y el segundo atravesará Arabia Saudí, Israel, Jordania y de ahí llegará a Europa, una nueva ruta comercial para llevar mercancías desde la India a Europa que permitirá saltarse el canal de Suez. Vale, ¿y esto para cuándo? Pues se espera que los próximos 2 meses se establezcan unos plazos de realización más concretos y también se prevén unos avances importantes ya el año que viene. Pero no está muy claro cuánto pretenden invertir. La administración de Biden no reveló el monto, aunque el príncipe saudí Mohammed bin Salman mencionó durante el anuncio una cifra de nada más ni nada menos que de $20.000 millones. Bueno, pues no tiene mala pinta el proyecto, ¿no? Nuevas rutas comerciales, más puestos de trabajo, mejor logística. Y nuevas oportunidades para influir en el mercado internacional de hidrocarburos. Sí, señor, las monarquías del Golfo unidas con Europa a través de Jordania e Israel, país con el que Arabia Saudí, de hecho, ni siquiera tiene relaciones diplomáticas establecidas. A largo plazo, el proyecto podría incluso llegar a desafiar el status quo de la OPEP, aunque la apuesta que declaran públicamente es el desarrollo de tecnologías limpias. En todo caso, ese corredor es un elemento más dentro de la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio y puede verse como otra respuesta a los desafíos que se les presentan desde el denominado sur global, como la expansión del BRICS, la creciente influencia de China en América Latina o los cambios recientes en antiguas colonias francesas en África. Y por cierto, no es el único proyecto de este calado que emprenden Estados Unidos y la Unión Europea, hablando de África y del que nos enteramos últimamente. Durante la cumbre del G20, Ursula von der Leyen anunció una nueva ampliación del corredor transafricano Lobito que conectaría un puerto de Angola con regiones de la República Democrática del Congo y de Zambia. Biden se refirió a ambos proyectos como inversiones regionales que cambian las reglas del juego.
Todo esto se encuadra en los cambios globales que estamos viviendo últimamente, provocados por el desafío que supone para la potencia dominante el surgimiento de un competidor serio. La correlación de fuerzas está cambiando a medida que China sigue creciendo y esto obliga a Estados Unidos a reaccionar y a Europa a seguir los pasos de sus amos. Y los países no alineados, mientras tanto, tratan de sacar provecho de este enfrentamiento soterrado. Es el caso de India, que está simultáneamente dentro de los BRICS y del G20 y que no se posiciona en contra de nadie. Algo parecido sucede también con Turquía, que intenta ver de dónde puede sacar provecho en toda esa competición y de hecho ya anunció que la nueva ruta de la India hacia Europa no puede realizarse sin Ankara. Al final son países que no están tan interesados en formar parte de un bloque concreto como en acercarse al que más les interese en cada momento sin vincularse en exclusiva con nadie. Muchas gracias, compañera. Não podemos aceitar neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20. A presença de 3 membros dos BRICS na troika do G20 será uma grande oportunidade para avançarmos temas de interesse do Sul global. Como lo comentamos al inicio, nos acompaña hoy el periodista Juan Antonio Sanz, a quien agradecemos por estar hoy un ratito con La Base. Y empezaría con una pregunta amplia. Te pediría tu valoración sobre la cumbre del G20 que acaba de ocurrir. Bueno, hola, ¿qué tal? La cumbre del G20 nos ha demostrado varios puntos. En primer lugar, ha sido un fiasco para Occidente en el sentido de que querían sacar adelante esa condena directa a Rusia sobre Ucrania y al final han sido los propios ucranianos quienes han dicho que se ha quedado muy floja la declaración final. Ha sido una declaración no tanto de consenso como de un intento de calmar los nervios de algunos. Por otra parte, lo que hemos visto en este G20 ha sido la aparición de la puesta de largo de India como uno de los países con más futuro en los próximos años. Pero eso no significa que aparezca como contrapeso a China, por ejemplo, que es el otro gran país no alineado con el bloque occidental que tiene una preponderancia económica muy grande. Lo que demuestra India en este caso es que puede estar a las duras y a las maduras. Es un país que tiene una vinculación con Occidente muy fuerte a través de Gran Bretaña, a través de todo lo que fue lo que sigue siendo en parte la Commonwealth, y que, por otra parte, su gran peso demográfico y su gran peso económico, recordemos que es el país con más población ahora mismo del mundo, que ha superado incluso a China, y que sigue creciendo de una manera justo cuando China está mostrando la mayor desaceleración económica en los últimos 30 años, bueno, pues pone a esta China, a esta India, este Bharat, que es como parece ser que lo quieren llamar ahora, según las gentes del primer ministro Modi, bueno, pues tiene una fuerza especial. Lo que también nos ha dado este G20 lo ha demostrado un comunicado que acaba de sacar la Organización Mundial del Comercio, y es que hay una fragmentación del comercio global en bloques geopolíticos liderados por Estados Unidos y China. China aparece como un modelo y Estados Unidos aparece, digamos que reuniendo al resto en otro. Yo no estoy de acuerdo totalmente con esto que dice la OMC, porque no veo que sea China la jefa del otro grupo. China ha sido definida pues, como un competidor por parte de Occidente en varias ocasiones desde el punto de vista geopolítico, militar y comercial, y no es que sea aceptada por todo el mundo, pero sin embargo aparece como muchas veces como ese portavoz, si no abiertamente, a veces en la sombra de ese sur global. Entonces, bueno, pues me parece muy curioso que la OMC ahora pida una reglobalización frente a estos crecientes síntomas de división en bloques. Hay un bloque muy claro, que es el que forma Estados Unidos y sus aliados y que buscan una hegemonía. El otro bloque yo no lo veo tan claro. China y Rusia, ¿no? Hay una guerra en medio y esa guerra es la que está desmantelando muchos de los supuestos y de los mecanismos
mejor dicho, de los mecanismos económicos que tiene el planeta. Hemos estado viendo cómo hay esas dos grandes rutas que compiten, las rutas chinas, sustituyendo o renovando la ruta de la seda antigua, y después este IMEC, que pasaría por el sur. Había otra gran ruta que no se está comentando, y es la gran ruta del norte. Debido al calentamiento global, los hielos polares se han ido del Ártico, se han ido reduciendo, y ya podían pasar grandes tankers, grandes barcos chinos muy fácilmente y con una velocidad mucho mayor a través de esa ruta hacia los puertos europeos. Eso ahora con la guerra se ha quitado de en medio. Entonces aquí hay muchos intereses en juego, y desde luego unos muy claros, y son los que forman los países liderados por Estados Unidos para conseguir pues ese hegemonismo. ¿Qué tal, Juan Antonio? Te quiero preguntar si la desdolarización del BRICS está afianzada o no, y qué significaría para Estados Unidos que se comercie el petróleo en una moneda que no son dólares. Bueno, yo no creo que la desdolarización esté afianzada en ninguna parte. Lo que sí que es cierto es que existen movimientos económicos y financieros, sobre todo muy importantes, para manejar otras monedas. Y desde luego el yuan es una de ellas, y desde luego, a pesar de los problemas, como he dicho, que tiene la economía china, sigue siendo la gran alternativa económica a Estados Unidos y su dólar. Pero hay que recordar todos los dólares que tienen los chinos en sus arcas. Buena parte de la deuda estadounidense está en manos de China. ¿Qué sucede? Que también China se ha endeudado en los últimos tiempos, con lo cual la situación es muy, muy complicada. Lo que está ocurriendo en estos momentos es que se está forjando, en el crisol se está creando un nuevo modelo que apunta hacia una globalización, pero una globalización real. No todos los países están a favor de lo que apuesta Estados Unidos, desde luego, y toda esa dolarización durante muchas décadas de la economía mundial. Y eso nos lo muestra, por ejemplo, efectivamente, la actitud que está tomando India, lo que está haciendo, por ejemplo, Vietnam. Recordemos que el presidente estadounidense Joe Biden, después de acudir a Nueva Delhi a la cumbre del G20, marchó a Hanoi para verse con las principales autoridades vietnamitas, con el secretario general del Partido Comunista, que es allí el jefe, y empezar a trazar unas nuevas condiciones también económicas de comercialización. Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses no quieren basar en China todo las posibilidades de comercialización de algunos componentes y demás. El riesgo de Taiwán es muy alto, y de pronto pues Vietnam pues aparece como un país que podría dar mucho resultado en el futuro. De hecho, va a haber unas inversiones tremendas de compañías vietnamitas también comprando aviones estadounidenses. Dices, bueno, los vietnamitas de pronto se han vuelto pro-occidentales, pro-estadounidenses. No, ni muchísimo menos. Pero cada uno aquí mira por su ropa, y eso sí apuesta por esa globalización total. Pensar que Estados Unidos va a traer a su tela de araña, como decía yo en un artículo, a India, y a Vietnam, es decir mucho. Digamos que estamos asistiendo a unos cambios muy, muy profundos que se van modelando. La presidencia del G20 por parte de Brasil pues nos va a traer unos titulares muy, muy interesantes, si es que Luis Ignacio Lula da Silva sigue ahí al frente del poder, que esperemos que sí. ¿Qué tal, Juan Antonio? Un placer saludarte. Hola. ¿Cómo estás? Hay aquí, como siempre, un duelo de relatos, ¿no? Sobre cuál es la situación internacional. Lo estaba intentando explicar antes. Por un lado, en Occidente y en la prensa pues, de esta parte del mundo, hay un relato que plantea pues, todo esto como un choque de civilizaciones y de distintos modelos políticos, en el cual pues, lo que representan los BRICS, China, Rusia, etcétera, sería pues, el bloque autoritario o algo así frente a las grandes democracias. Pero del otro lado hay también un otro relato, ¿no? Que se le opone, que lógicamente se alegra de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo, pero que de alguna manera también, bueno, utiliza un lenguaje muy optimista y grandilocuente sobre lo que puede representar eso que se llama el nuevo mundo multipolar. Leí algún titular antes que planteaba que el nuevo mundo multipolar va a acabar con el hambre en el mundo. Se ha hablado de la segunda independencia de África. Digamos que se plantea ese conflicto entre potencias como algo que va a traer cosas buenas y positivas al sur global. Te quería preguntar por cómo ves tú esto.
el hecho de que, bueno, también una parte de la izquierda esté en esas posiciones, ¿no? Digamos, de ver de forma positiva, que puede ser, ojo, ¿no? Pero te quería preguntar por eso, bueno, las consecuencias que pueda tener entrar en una dinámica de competición más clara entre potencias, pues por el dominio de otros territorios. Bueno, esa competición entre potencias, esa fragmentación, por ejemplo, del comercio global en bloques geopolíticos es lo que ha denunciado precisamente la Organización Mundial del Comercio en este último informe. Pero recordemos qué hay detrás de eso. La OMC responsabiliza a la pandemia por una parte, con esos confinamientos brutales que fueron los que han llevado a China a descabezarse económicamente a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo, y después sobre todo por la guerra. No olvidemos que esto es así. La guerra sigue causando unos perjuicios económicos muy grandes en todo el mundo, y de eso no nos vamos a librar hasta que termine la guerra y veamos qué es lo que sucede con el resto del mundo. Entonces, nos encontramos ante una situación que la izquierda, o que determinada izquierda, que desgraciadamente es demasiado buenista, o incluso yo me atrevería a decir que es lo que llamo alguna vez la izquierda de parque temático, es llevar a lo que queremos presentarlo como lo que es, y no es así. La situación es muy complicada y desde luego Estados Unidos sigue forzando de alguna manera pues su hegemonismo, vamos a decirlo así directamente, con el apoyo de Europa y de otros países occidentales y de algunos países asiáticos prooccidentales, como puede ser Japón o Corea del Sur, mientras hay otra cosa al otro lado que intenta no tanto organizarse, sino defender la diversidad. Y eso sí que es muy positivo. Pero no significa que esa diversidad vaya a redundar en un beneficio para todos. ¿Por qué? Porque al otro lado tenemos todavía esas potencias postcoloniales que siguen reclamando su posición. Lo que está ocurriendo ahora mismo en África es muy interesante. Lo que hemos visto en Níger, lo que hemos visto en otros países donde ha habido en los últimos años golpes de Estado. Eso significa que todos estos países que rechazan a Francia como la gran potencia postcolonial o la presencia estadounidense, y de pronto acogen a los Wagner de Rusia, que van a avanzar hacia un futuro más prometedor. Pues no, porque ahí, digamos, están en juego unos conflictos muy importantes en los que las materias primas siguen siendo lo que se está trocando, materias primas a cambio de apoyo militar y demás. El poder es lo que sigue marcando, desgraciadamente, la vida en nuestro planeta, y el poder basado en la economía. Estas directrices marxistas siguen teniendo todo su potencial, o siguen teniendo toda su importancia a estas alturas del siglo XXI. Entonces, estamos en unos momentos muy importantes en los que se está forjando precisamente ese nuevo modelo, y los BRICS, o aquellos países que dentro del G20, ese sur global, pues están intentando mostrar una importancia geopolítica y diplomática como una plataforma de reivindicación de la diversidad, pero de momento poder económico no tienen ninguno, y primero efectivamente hay que hacer la revolución en casa para después trasladarla de manera internacional. Y hablo de revolución no tanto como un cambio violento, sino como un cambio de muchas cuestiones económicas que llevan a la desigualdad. La OMC lo que decía es que se está poniéndose en juego ese comercio global que ha estado durante los últimos 70 años, y es cierto, y podemos volver a un estado de proteccionismo muy, muy grande, pero claro, ese comercio global lo que ha traído también es mucha, mucha desigualdad. Entonces, se debería sentar todo el mundo. Quizá la ONU ya ha perdido todo su poder o su papel de lugar, de foro, y quizá, no tanto en el G20, porque está dominado por Occidente, pero quizá los BRICS, y ampliándose. Recordemos que no son solo esos 6 los que querían entrar, había 23 países más para unirse a Brasil, a Rusia, a India, a Sudáfrica. Entonces, queda mucho, mucho por hacer todavía.
¿Qué tal, Juan Antonio? Un gusto verte por aquí otra vez. Quería regresar un poco al tema del IMEC, de esta nueva ruta. En tu opinión, ¿es realmente una alternativa a una franja, una ruta de China? Porque lo de la franja y la ruta lo ves, llevan 10 años, las inversiones son descomunales y es difícil imaginar que de repente surja algo que pueda mínimamente competir con esto. Y por otro lado, ¿qué le podría traer a Europa? ¿Qué significaría para Europa este nuevo corredor directo desde la India a través de los países del Golfo y que llegue hasta aquí, digamos? Bueno, el IMEC tiene sentido, como tendría sentido abrir no una, dos, sino 10 rutas de contacto entre Oriente y Occidente. Eso sería lo ideal. Yo me puse muy contento cuando empecé a escuchar sobre esta nueva ruta de la seda. Yo en el año 93, ni se sabe ya el tiempo, hice la ruta de las... Yo entonces estaba estudiando en Moscú, estudiaba lengua rusa y con un amigo japonés hice la ruta de la seda. La ruta de la seda según aquellos parámetros antiguos de los comerciantes. Yo me encontré con otra China, con una China que no es la que tenemos hoy día. Y era una China pues que tampoco era tan extraña la Rusia que acababa yo de dejar atrás, donde acababa de hundirse la Unión Soviética y tal. Entonces, lo que todo el mundo en aquellos tiempos quería, hace 30 años, se trataba de mejorar económicamente, mejorar las perspectivas de una familia, las perspectivas de un individuo. Y para eso son necesarias todas las rutas de la seda y todas las rutas comerciales posibles. Recordemos que la ruta de la seda no era solo aquella que atravesaba pues Asia Central, pasaba al norte de los Himalayas, por el sur del desierto de Taklamakan, rozaba el Gobi, llegaba hasta Chang'an, la actual Xi'an. Había una ruta de la seda por el mar. Y lo que están haciendo los pícaros de la IMEC americanos es retomar también la ruta de la seda por mar, desde los puertos de la India. Pero claro, lo que hacen es dejar la ruta de la seda que partía desde China. Por eso quiero decir, la actual guerra de Ucrania es lo que está desbaratando todo y está descolocando pues precisamente también esa otra ruta, la ruta del norte, que podría estar trayendo bienes chinos con una rapidez, pues a lo mejor 15 días más rápido que lo que podían traer a través del canal de Suez y demás, que todavía podrá hacerlo. Que la nueva ruta, el nuevo corredor IMEC que propone Estados Unidos y India, que propone también Arabia Saudí y demás, pues va a traer una tecnologización mayor. Bueno, pues eso también se puede hacer a través de los desiertos del Asia Central y atravesando Rusia. Pero, cuidado, es que Rusia ha quedado ahora fuera de combate. Y eso no puede ser tampoco. Rusia ha hecho una barbaridad tremenda invadiendo Ucrania, por supuesto, pero no podemos pensar que se puede recortar el país más grande del planeta, en cuanto a tamaño, geográficamente hablando, y sacarlo de la ecuación. Eso es imposible. Y sobre todo cuando tienen algunos de los recursos, por ejemplo en hidrocarburos, con los que están alimentando las máquinas y las industrias de la India, por no ir más lejos. Recordemos que la India es uno de los mayores compradores de armas rusas. Casi el 85% de las armas rusas, de las armas indias, vienen de Rusia. Pero claro, esta es la letra pequeña que justamente, además de este corredor, pues los estadounidenses quieren también penetrar en el mercado de armas indio como compradores, los indios, o en el vietnamita incluso, que también son grandes compradores de armas rusas. Entonces, la letra pequeña aquí siempre marca la falacia y dónde está realmente el interés. De Público, muchas gracias por estar hoy con nosotras en La Base. Muchas gracias. Y llegamos al final del programa y os dejamos con una canción de los fabulosos Cadillacs, que es Quinto Centenario, una canción que habla de la verdadera independencia del sur global. Hasta mañana.